Buen día a todos y a todas. El día de hoy vamos a hablar del tema 3 del módulo primero, que trata sobre los derechos políticos, su marco normativo, los límites y los alcances. Si bien venimos recorriendo desde los derechos humanos, los derechos políticos como derechos humanos, los derechos políticos en la historia de México y su reconocimiento dentro de las constituciones y las reformas electorales, y el día de hoy vamos a ver ese reconocimiento, cómo se ha dado en las normas, en la Constitución, ese bloque de constitucionalidad que enmarca las normas, las leyes y tanto los límites en el ejercicio de este derecho. Como saben, todos los derechos humanos no son absolutos, sino tienen sus propias limitantes, y cuando se trata de derechos políticos tiene sus propias, podríamos decir, limitantes, restricciones, limitantes permisibles, condiciones para ejercer los derechos políticos, y aquellas otras que ya se han considerado que restringen de más el ejercicio de los derechos políticos. Pues bien, en introducción a este tema vamos a hablar también de dos cuestiones importantes. Ustedes van a entrar a ver los derechos políticos y que están descritos en la información que tienen a partir primeramente del voto activo, después el voto pasivo, después el derecho de asociación, el derecho de afiliación y finalmente el derecho de acceso a la función pública. Pero todos estos se les está presentando como un parámetro de control de constitucionalidad o un bloque de control de constitucionalidad en el cual van a ver cómo está definido y cuáles han sido los alcances entre sus límites y restricciones permisibles o no en ese bloque, el cual implica no solamente la Constitución, las normas que se encuentran dentro de la Constitución, también las leyes generales, las leyes como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, pero también no solo estas tres leyes, sino además la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia internacional. En ese sentido, quisiera, antes de entrar al tema específico de cada uno de los derechos, explicarles cómo se construye la jurisprudencia internacional y a dónde nos tenemos que referir, o a cuándo nos estamos refiriendo a esa jurisprudencia internacional. Y además lo que implica su bloque son los tratados internacionales. Bueno, ¿cómo se deriva esa jurisprudencia internacional y por qué también ustedes, cuando lean el contenido del marco normativo de cada uno de los derechos, nos vamos a referir a esa jurisprudencia internacional? Primeramente tenemos que entender que el sistema internacional de los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos está conformado por instituciones u organismos internacionales de derechos humanos, quienes emiten resoluciones, ya sea desde una recomendación, un informe o una sentencia, que a los estados miembros que firman los tratados internacionales. El sistema internacional de los derechos humanos está dividido y se divide para su estudio en dos: el sistema internacional, el sistema universal de los derechos humanos y el sistema regional de los derechos humanos. El sistema universal de los derechos humanos está conformado por el sistema ONU, o la Organización de las Naciones Unidas. Es el organismo que regula este sistema universal de los derechos humanos, y que a través del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que es un órgano que se encarga de observar y verificar que se cumplan los derechos humanos en cada uno de los estados que han firmado los tratados internacionales. En este caso, el bloque de los tratados internacionales que se regulan a partir de la creación en el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Estaríamos hablando en primera instancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en segundo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en tercero el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como los primordiales. Sin embargo, también están todas aquellas convenciones que también son derivadas, que también se han creado en el marco del Sistema Universal de los Derechos Humanos, como es la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, la Convención para la Erradicación de las Formas de Discriminación con la Mujer, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención para los Derechos de los Discapacitados, las personas con discapacidad, la Convención para la eliminación de la desaparición forzada, la Convención para los Derechos de los Migrantes y sus familias.
Y todos estos conforman todo el sistema de comités que lo que hacen son un grupo de personas y de expertos que se juntan determinada época del año para revisar primeramente cómo se llevan a cabo estos derechos. Hay también el comité, hago paréntesis, la Convención para Eliminación de la Tortura. Bueno, todos estos tienen que ser un total de 7 más aquellos otros 2 comités que tratan e interpretan el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Civiles y Políticos, y el comité que interpreta el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su total son 9. Estos 9 están conformados por expertos que les comentaba, por expertos que tratan los temas y tienen que ver con aquellos países que firman las convenciones y que además firman la facultad de estas convenciones para revisarlos. Cada estado presenta cada un año o cada 2 años informes de cómo está la situación en los estados-nación, pero además ante ellos se presentan también casos entre particulares contra los estados. Por ejemplo, María contra el Estado mexicano, Castañeda contra el Estado mexicano, Alejandro contra el Estado panameño, por ejemplo. Y todos estos también, en cada una de las resoluciones que emiten, una por una se le considera la jurisprudencia internacional. Así también la jurisprudencia internacional, en este caso del sistema ONU. Entonces nosotros cuando la revisamos, cuando se trata de los derechos políticos, ¿quién es el comité que revisa los derechos políticos? Pues es el Comité de Derechos Humanos, que es el encargado de interpretar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Así, el Comité de Derechos Humanos ha emitido sentencias en contra de estados cuando son presentadas quejas de personas particulares, de personas en contra de acciones u omisiones de los estados parte. Así también en el caso de los derechos políticos se han tratado y también se pueden observar jurisprudencia que haya emitido el Comité contra la Discriminación Racial, tratándose de, por ejemplo, población indígena o alguna otra población dentro de un estado, o la CEDAW, que es el Comité contra toda la discriminación y la eliminación contra la mujer, que también tiene que ver en su ejercicio de los derechos políticos. Y en cualquier otro también, por ejemplo, derechos políticos de los migrantes o derechos políticos de las personas con discapacidad. Así que es importante también revisar toda esta jurisprudencia que emiten en sus resoluciones estos comités, porque también nos dan luz y nos dicen cómo se tratan a los derechos políticos, cuáles son sus restricciones, cuáles pueden ser sus alcances, sus limitantes. Por ejemplo, aquí se les presentan a ustedes cómo tratan, por ejemplo, uno de los requisitos de elegibilidad, que puede ser el conocimiento de la lengua del Estado, o puede ser el hecho de que tienes que tener una formación profesional para ejercer los derechos políticos, o por ejemplo también la edad, o la ciudadanía, o la nacionalidad, o la residencia, es decir, todos esos elementos que pueden ser requisito para ejercer los derechos políticos. Esa es la jurisprudencia internacional universal, derivada del Sistema Universal de los Derechos Humanos, que se da a partir de todos estos comités, que lo que hacen es interpretar y tratar de ensanchar y maximizar los derechos humanos de todas las personas, y en este caso específico de los derechos políticos. Ahora bien, si nos vamos al Sistema Regional de los Derechos Humanos, ahí está dividido por el Sistema Regional Europeo, el americano y el africano. Asia, por sus condiciones geopolíticas, pues no existe un sistema regional de los derechos humanos asiáticos. Ahora bien, a nosotros, pues no es por nuestra situación geográfica, pues quien se encarga del sistema regional de los derechos humanos es la Organización de los Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos está en la parte de quienes se encargan de la protección de los derechos humanos. Está conformada ese sistema regional de derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos también revisan. ¿Y cuáles los tratados que revisan? Pues revisan primordialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, el protocolo sobre los derechos interamericanos, los derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, así como también otros protocolos como el que es para la eliminación de los derechos de la discriminación, de los derechos de las mujeres, el protocolo Belén do Pará, y
por ejemplo, también Interamericano de los Niños y algunos también específicos, por ejemplo, también el de la población indígena, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que de hecho fue el último que se aprobó después de más de 15 años que estuvo como proyecto, que se aprobó el año pasado. E igualmente en el Sistema Universal de Derechos Humanos también existe la Declaración de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Ahora, en el caso del Sistema Regional Americano de los Derechos Humanos, tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada uno de los informes y de las recomendaciones que emite, en su caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también forma parte de la jurisprudencia interamericana. ¿Por qué? Porque interpreta a la Convención Americana de Derechos Humanos en todos aquellos casos que tengan que ver entre particulares con los estados. En este caso, México forma parte también de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque ha firmado los tratados internacionales, las convenciones del Sistema Interamericano. Bueno, también lo ha firmado en el Sistema Universal de Derechos Humanos, que México también es parte y ha sido parte en algunos casos también, aunque menos. En cambio, en el Sistema Interamericano, México sí ha tenido recomendaciones como las que señalamos en el tema pasado, y también, por ejemplo, en el caso Castañeda Guzmán. En otros casos también, la Comisión Interamericana después es aquella que, después de emitir recomendaciones, es la que va a decidir si las decisiones que ha emitido las va a mandar a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es decir, si nosotros queremos acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos primeramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya será ella quien decidirá si posteriormente esos casos serán remitidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también emite sentencias si tienen una vinculatoriedad contra los estados parte, los estados que están en controversias en esas sentencias. Pero además de las sentencias también puede emitir opiniones consultivas, que son aquellos documentos que se emiten porque algún estado solicita la opinión de la Corte por algún tema que va a legislar, que va a reformar o que va a hacer una consulta en su propio estado, y entonces la Corte Interamericana emite una opinión respecto al tema. También se considera parte de sus documentos que emite, así como medidas provisionales o medidas cautelares. La supervisión de sentencias también, cuando a veces no se ejecutan o cuando se solicita una explicación más amplia de la sentencia. Todos estos documentos forman parte también de la jurisprudencia interamericana. ¿Por qué? Porque tienen como finalidad interpretar los derechos que se encuentran contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que todos aquellos documentos que emite también habría que revisarlos, y hay que revisarlos para ver qué ha dicho sobre los derechos humanos y, en nuestro caso, de los derechos políticos. Y no solamente de los derechos políticos específicos, cada uno de los que vamos a ver, sino también cuando se trata de los derechos políticos de un grupo de población en la sociedad, que puede ser de las mujeres, de los indígenas, de personas con discapacidad, de los niños, etcétera, ¿no? De los presos, por ejemplo, o sea, las personas privadas de su libertad. Y lo mismo sucede en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces ustedes van a ver que cuando se definen cada uno de los derechos, estos también involucran lo que ha dicho tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como los comités que integran el Sistema Universal de Derechos Humanos. Ahora bien, este preámbulo lo que nos va a llevar es a ver que cada uno de los derechos que se especifican en este módulo nos va a dar una definición, no solo como podríamos decir la única, sino que nos va a dar definiciones que nosotros podemos ir construyendo a partir de los diferentes elementos obtenidos de ese parámetro de control de constitucionalidad que involucran la jurisprudencia internacional, nuestras leyes locales, la Constitución y la jurisprudencia emitida también por nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las tesis también, aunque no tienen la fuerza vinculatoria que la jurisprudencia, y también jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el derecho a votar se manifiesta como aquel derecho, o el derecho al voto activo, aquel derecho que tiene toda persona para poder elegir a aquellos que pretenda que sean sus representantes. Pero no solamente para ellos, sino también para elegir su sistema de gobierno, para elegir
por ejemplo, en consultas populares para votar si las decisiones que quieren tomar los gobiernos están de acuerdo en esas decisiones o no están de acuerdo, es para coadyuvar en el ejercicio de las funciones públicas. También el voto es un mecanismo de voluntad de la ciudadanía que sirve para elegir a quienes integran, por ejemplo, nuestros órganos electorales de manera indirecta, porque quienes los eligen son los integrantes de los congresos de la Unión, por ejemplo, o también nuestro voto nos va a servir para integrar o para las elecciones por sistemas normativos indígenas. Las características de los votos cambian, aunque sabemos que pues sus características son el voto secreto, el voto libre, el voto igual, el voto directo, el voto universal. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas normativos indígenas, hay características que cambian, por ejemplo, el voto secreto, ¿no? O también quiénes son los que deben de ejercer el voto, las características de cuáles son las condiciones para poder elegir. La ciudadanía, ¿cuándo se crea la ciudadanía? ¿A partir de qué edad? ¿De los 18 años? ¿O a partir de los 21 años? Y si ya tenemos la capacidad de elegir. Es decir, también, y su relación entre el derecho al voto activo con el derecho al voto pasivo, porque el ejercicio del derecho al voto activo jamás se va a desprender del ejercicio del voto pasivo, porque quienes votamos estamos potencializando, activando el derecho al voto pasivo, es decir, que aquella persona que va a ser electa no lo puede hacer si nosotros no votamos, ¿no? Entonces hay una relación estrechamente ahí que también la jurisprudencia del Tribunal Electoral lo ha señalado. Así igualmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo señala muy bien a través del caso Yatama contra Nicaragua. Ahora, si nosotros nos vamos al derecho al voto pasivo, pues vamos a observar que hay más limitantes para ejercer este derecho, en donde se solicitan que las personas que quieran ser candidatas, primero ya no lo pueden ser solamente por el sistema de partidos, sino también lo pueden hacer por candidaturas ciudadanas. Ahora bien, los requisitos para cada uno cambian, pero normalmente se necesita para un cargo la ciudadanía, la nacionalidad, la edad, la residencia, una sentencia por ejemplo, en la suspensión del derecho, que no sea una sentencia ejecutoriada donde la persona se haya considerado culpable, por ejemplo, ¿no? Es decir, algunos elementos que también otros, por ejemplo, la lengua, el saber escribir y leer, también han sido estudiados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por también el caso Yatama contra Nicaragua, el caso López Mendoza contra Venezuela, el caso Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano, en donde también podemos observar cómo se ha tutelado y maximizado el ejercicio de los derechos políticos y ha menorizado de alguna manera que estos requisitos específicos que se ponen para que las personas puedan ser electas ha buscado la manera en que se maximice el derecho y que estos requisitos cada vez sean entendidos de manera más amplia y no tan restringibles para el derecho. Así que también van a ver que en este parámetro de control del derecho al voto pasivo, sí bien está relacionado con el derecho al voto activo, pero también después van a ver cómo ese derecho se puede estar relacionado con otros derechos humanos, como el de la libertad de expresión, el de información, el de petición, el de réplica, cuando veamos en el siguiente módulo. Ahora bien, otro de los derechos primordiales que están en nuestra Constitución, que se consideran derechos políticos, es el derecho de asociación. El derecho de asociación en general puede entenderse como un grupo de personas que se reúnen y que se asocian por un fin común. Pero la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado entre el derecho de asociación de manera general y el derecho de asociación relacionado con la política o con los derechos políticos. El derecho de asociación relacionado con los derechos políticos tiene como finalidad, ¿no?, contribuir a las funciones públicas o para acceder a los puestos de poder. Así, por ejemplo, se puede hablar de partidos políticos, agrupaciones políticas, agrupaciones nacionales o agrupaciones estatales, o por ahí también organizaciones de la asociación civil que buscan convertirse en agrupaciones, ya sea nacionales o después estas que buscan convertirse en partidos políticos. Este es el ejercicio que también es a través de ellos, por los partidos políticos o las asociaciones que se crean ahora por
para las candidaturas ciudadanas como un requisito para poder conformarse y poder tener elementos de llamar al voto, para poder tener la fiscalización, el financiamiento de las candidaturas de los candidatos independientes, pues también forma parte de este derecho. El derecho de asociación cada vez también se ha ampliado más, ha tenido mayor... los juicios ciudadanos han procedido cada vez más en el ejercicio de los derechos de los grupos de personas que quieren asociarse, lo cual no debe de confundirse con el derecho de reunión, que este ya se verá más adelante. El derecho de reunión es un derecho de personas que se reúnen por un fin común, pero de manera temporal, y el derecho de asociación es el derecho de personas que se reúnen y que pero permanentemente. Ahora bien, también podemos observar el derecho de afiliación. El derecho de afiliación es aquella voluntad de una persona de querer pertenecer a una de esas asociaciones, ya sea sobre todo a los partidos políticos, y convertirte en una persona afiliada y posteriormente si quieres solamente ser afiliada o militante del partido. También aquí se ha creado jurisprudencia importante que también viene dada a partir de la que es emitida por el Tribunal Electoral o por jurisprudencia internacional, aunque es la menos, en donde se trata que, por ejemplo, el rechazo de un partido político a una persona que quiera ser afiliada, o el tener que ser afiliado cuando no perteneces a un partido político, o no quieres, o quieres ser, por ejemplo, candidato y te señalan que tienes que estar afiliado a ese partido político. Finalmente tenemos el derecho de acceso a la función pública. El derecho de acceso a la función pública también es un derecho político que se encuentra, igualmente que el derecho al voto activo y al voto pasivo, se encuentran regulados en el artículo 35 constitucional, que este derecho a la función pública sobre todo está relacionado con aquel ejercicio que no necesariamente tiene que ver con el voto popular, por ejemplo, la integración de los órganos electorales administrativos o jurisdiccionales, que también es el derecho a la función pública, o cualquier otro servidor que integra a alguno de los poderes de la Unión. En ese sentido, pues también se habla de los derechos, del derecho a la función pública, que no necesariamente tiene que ver que se trate de un funcionario que fue electo por el voto popular. De tal manera que estos 5 son los derechos político-electorales más importantes. Ahora, aquí los mencionamos como derechos políticos y no como derechos político-electorales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los derechos políticos estamos hablando de un concepto mucho más amplio, que no necesariamente se tienen que dar en procesos electorales, sino que lo electoral ayuda para entender que hay derechos políticos que se van a tutelar dentro de un proceso electoral, dentro de la organización de las elecciones. Sin embargo, cuando hablamos de derechos políticos, esto nos va a hablar que estos todo el tiempo deben de estarse tutelando fuera y dentro de un proceso electoral. Si ustedes revisan, cuando nosotros hablamos de los derechos políticos-electorales, pues no encontraremos un país en el mundo que les llame de tal forma, sino simplemente o derecho electoral o los derechos políticos en el derecho electoral. México ha sido peculiar en el sentido de nombrarles derechos políticos-electorales. Así, de esta manera, pues tenemos un panorama amplio de el marco normativo que ustedes van a ver en dónde se encuentra de cada uno de estos derechos, los límites y los alcances que se han ido dando a partir de diferentes juicios, tanto nacionales como internacionales, en el sistema universal y en el sistema interamericano de los derechos humanos, que van a arropar un cúmulo de ideas, de precedentes y de criterios que nos dan los conceptos fundamentales de la maximización y potencialización del ejercicio de estos derechos, lo cual no quiere decir que ahí se detiene, sino que es lo que tenemos en este momento, aunque, como veremos y como ya vieron, el principio de progresividad y el principio propersonal lo que hacen es ampliar cada vez más todos estos parámetros de control de estos derechos, o por decirlo así, bloque de constitucionalidad de cada uno de estos derechos. Bueno, pues espero que más o menos haya quedado claro la forma en que fueron construidos estos conceptos de cada uno de estos derechos, y bueno, con eso yo termino en este tema 3 del módulo primero.